Es una alegría muy grande haber escuchado, digamos, todas las reflexiones a lo largo de la mañana de hoy. Yo quería hacer simplemente la visión de lo que ha sido el acuerdo Iño-Pipa o Pipa-Iña y un poco la proyección hacia adelante, ¿no? Y habiendo varios de los autores de la primera evaluación de los 20 años de Iña, veía por ahí a Mario Parejas, Bervejillo, Cayota, ya en aquella evaluación que muchos capaz que nos quedamos en la cabeza solamente con la evaluación de lo que fue el impacto de la plata que puso la sociedad y la retribución que tenía, más allá de eso, que siempre es muy importante, había una serie de recomendaciones, ¿no? Estoy hablando del año 2011, y una de esas recomendaciones muy claras era justamente consolidar las capacidades dentro de la institución, pero que también era un debe a nivel nacional en los aspectos de investigación vinculada a la parte social y sobre todo vinculada a la parte de la economía aplicada, año 2011. Y por eso el reconocimiento a todas las personas, a los equipos técnicos de ambas instituciones que han tenido por un lado, digamos, la suerte de liderar yo diría primer acuerdo entre ambas instituciones, y por eso que cuando en el 2012 desde el Ministerio llega esta iniciativa y con esa visión de un área a fortalecer, nos parecía una oportunidad, digamos, muy grande, ¿no? Y en aquel momento había otros actores, tanto en el lado de Pipa como desde el lado de Iña, ¿no? Y eso empezó a correr con varios de los productos que hoy pudimos observar y que llegan a conclusiones y que aportan elementos, pero yo diría, y a veces en estas acciones, ¿no?, de cierre final, todo es positivo y todo como que somos muy complacientes. Yo diría que al principio la contraparte de la institución fue bastante débil, o sea, era prácticamente apoyar la consolidación, digamos, de otros equipos sin poder captar o internalizar muchos de esos productos, ¿no? Y creo que el proyecto SDSN realmente fue una contribución muy grande en el sentido de que desde el vamos, los equipos técnicos de ambas instituciones pensaron y plantearon y consolidaron un proyecto conjunto. Yo entiendo que en este relacionamiento, que además no empieza, por supuesto, en el 2012, el relacionamiento entre OPIPA, el CIAP y el Iña es mucho más antiguo, creo que este proyecto conjunto marca un antes y un después. Y creo que ese proyecto SDSN, que tanto se comentó hoy a lo largo de la mañana, tenía varias cuestiones que para nosotros tenía muchos atractivos, ¿no? El primero, como ya se repitió varias veces, la concepción de la intensificación sustentable, es decir, podemos aumentar la productividad, pero con las restricciones desde el punto de vista ambientales y sociales. Y bueno, yo creo que es gran parte de los desafíos que hoy estamos trabajando a nivel de Iña, de poder consolidar investigación que justamente robustezca los cobeneficios entre la producción, el ambiente, la sociedad y los aspectos económicos. Y varias de las acciones, algunas de las cuales voy a comentar, tienen que ver que ya, digamos, hemos definido a nivel del instituto, habiendo cerrado no cualquier año, sino un año de definición del nuevo plan estratégico, está basado, digamos, en esta idea que es el eje de la definición de la política del Ministerio vinculado a la intensificación sustentable. Pero el otro aspecto, que vaya si tendrá paralelismo con las acciones definidas a nivel de Iña, que tanto nos atraía de la propuesta del SDSN, es el establecimiento de metas. Es decir, nosotros nos queremos proyectar, y tomen el sistema productivo que quieran, pero el ganadero, digamos, en particular, en alcanzar determinados niveles de productividad en determinado plazo de tiempo. Yo creo que para un instituto como el Iña, que es lo que estamos haciendo, finalizando este plan estratégico, un plan estratégico que termina con metas
proyectadas a 5, 10, 15 años, es parte también de lo que estábamos hablando y que hoy varios especialistas mencionaban, vinculada a la evaluación de impacto de un instituto. Bueno, qué mejor que decir que el instituto marca, determina ciertos indicadores a nivel institucional, determina ciertas metas que quiere alcanzar en un periodo de 5, 10, 15 años, y después se evalúe si realmente el instituto fue capaz de alcanzar o no esas metas. ¿Cómo vamos a poder evaluar a alguien si no sabíamos a qué meta quería llegar? Y entendemos que mucho más allá de alcanzar las metas, que posiblemente no las alcancemos como las soñemos hoy, el proceso de alinear los recursos vinculados a esas metas nos parece que también va a marcar, digamos, un antes y un después. Y en eso es lo que estamos hoy definiendo como última instancia de este año, que capaz que para muchos fue demasiado largo decir, bueno, ¿y el INIA qué está haciendo? Y está haciendo el plan estratégico. Y está haciendo el plan estratégico, pero ¿y cuándo arranca? ¿No? ¿Y cuándo vienen las acciones? Porque parece que siempre están pensando y nunca arrancan. Bueno, ahora que definimos los indicadores institucionales que tienen que ver con la producción tecnológica, con esto de las variedades que hablaba Pepe, que tiene que ver con la producción científica, cuantificarla y decirle a dónde queremos llegar, que tiene que ver con la formación de capital humano, cuánta gente queremos capacitar, que tiene que ver con la transferencia, bueno, a cuánta gente le queremos llegar. Yo creo que marca un paralelismo con ese enamoramiento que tuvimos desde entrada cuando vimos el proyecto SDSN, que implica producir más, cuidando el ambiente, cuidando los aspectos ambientales, marcándonos metas y viendo el recorrido y cómo tenemos que ir levantando, vaya si habrá restricciones para alcanzar esas metas, y muchas que no tienen que ver con aspectos tecnológicos, que tienen que ver también con aspectos, por ejemplo, en el caso de la ganadería, vinculados a la transferencia. Y vaya si eso nos ha servido hacia las definiciones nuestras internas también de caminar hacia adelante. Así que la verdad que lo que pudimos ver, digamos, a lo largo de toda la jornada de hoy, de esa visión inicial de que tuvimos del acuerdo OPIPA-INIA, reitero, al principio mucho más empujado por OPIPA que por INIA, pero viendo ahora la situación de convergencia de acciones, una de las cosas que más destaco de esta publicación que hoy se nos está entregando es en el último capítulo, en las recomendaciones y en las reflexiones finales, que hace referencia a que más allá de todos los productos técnicos que ha alcanzado este equipo técnico, más allá de eso que ya de por sí tiene un valor muy importante, hay un valor muy grande en el enriquecimiento y en la formación y en la consolidación de un equipo técnico. Así que nuestro pensamiento para adelante es que vamos a seguir reforzando, y como se ha dicho, hemos establecido una plataforma dentro de INIA vinculado a estos aspectos de la bioeconomía y de la economía, donde sin duda acá vamos a tener una cantera muy grande de gente especializada, a la cual también integraremos otras instituciones como el INALE, como el INAC, como el Plan Agropecuario y como otra, para seguir, digamos, robusteciendo todos estos aspectos, digamos, tan importantes para el país y para INIA en particular. Así que de nuestro lado, del lado de INIA, realmente una alegría muy grande, sobre todo en ver cómo se inició esto y la proyección hacia adelante. Muchas gracias y felicitaciones. Está con poca voz. Sí, grité el gol de la garrafa. El gol. ¿Se escucha? Bueno. La verdad que es una ocasión especial, por lo menos para mí. Es especial por los contenidos y especial por las concreciones y más especial por las proyecciones de los tres aspectos que mencionaba Álvaro. Hay un señor, el padre del management moderno, que se llama Peter Drucker, que escribió como 35 libros, que entre sus comentarios por lo menos más célebres hay uno que tiene que ver con el concepto del liderazgo,
¿no? Liderar no es hacer discursos, ni siquiera se puede medir por los atributos. El liderazgo se debe medir por las concreciones. Y ustedes disculpen que yo haga reflexiones que tienen un contenido de vivencia personal, pero compartido en estos últimos 7 años con muchos de los que están acá, que forman parte de que estas cosas se estén logrando, ¿verdad? En algún momento, cuando nos tocó este desafío de intentar hacer algo por la política pública agropecuaria del país, tuvimos dos enormes desafíos, pero 2 grandes oportunidades. Y esto que voy a decir no lo dije nunca. Tome apunte, Ocampo. Una de las grandes oportunidades era que en realidad la definición programática política de la fuerza política que gobierna era lo suficientemente amplia, y yo diría hasta ambigua, en la definición de los objetivos de un programa de política pública agropecuaria. Era algo así como la inclusión social, el desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos naturales. Una buena síntesis podría ser: estamos a favor del bien y en contra del mal. Me van a matar cuando esto salga por la prensa, no importa. Eso fue una oportunidad porque nos permitió tratar de identificar con claridad algunos objetivos estratégicos y algunas metas específicas que debían ser cuantificables. Y nos permitió tratar de identificar a dónde queremos estar dentro de 30 años, para después de saber dónde queremos estar, tratar de construir la ruta. La primera vez que oí la palabra backcasting, que está en ese proyecto que decís vos, me la dijo mi querido Mario Mondelli en un ómnibus haciendo una recorrida con una misión del Banco Mundial que terminaba en las termas del Arapey, y desde la ruta 3 a las termas del Arapey me dejó las orejas así, con el famoso backcasting. Cuando entendí lo que era el backcasting, lo que yo le contesté, le digo, pero eso es lo que estamos queriendo hacer, porque lo que estamos queriendo hacer es tratar de definir a dónde queremos ir para después definir, sí, bueno, pero esta es la metodología. Cuando llegué tarde porque me tocó hablar en un ámbito que se ha dado la sociedad uruguaya a iniciativa del gobierno, que es el diálogo social, y donde hay distintos grupos que están discutiendo eso, a dónde quiere ir la sociedad uruguaya, y han elegido como ruta o como matriz para orientar ese diálogo y esa discusión los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están definidos. Entonces la pregunta es, ¿podemos tener un desarrollo sostenible con el modelo productivo que tiene Uruguay? Porque eso, a ninguno de nosotros se nos ocurre preguntarnos eso, pero al 90% de la sociedad uruguaya sí se les ocurre aplicar diariamente el concepto aquel de Bá Ferreira de la falsa oposición, y pensar que si somos un país de economía agropecuaria no podemos ser un país desarrollado, porque como la enorme mayoría de los países no desarrollados del mundo tienen una fuerte economía agropecuaria, parece como que tener una fuerte economía agropecuaria es ser un país subdesarrollado. Y como nos hemos empeñado en demostrar que justamente la ruta del Uruguay es al revés, hoy nos tocó compartir la conferencia con el ingeniero Fernando Brum, presidente de la ANI, pero además un tipo que ha dedicado su vida a la informática, porque lo que nos interesa es demostrar que los objetivos que nosotros queremos desarrollar no son incompatibles con un desarrollo
de las tecnologías de la informática y la comunicación, sino que al contrario, las tecnologías de la informática y la comunicación son algunos de los instrumentos que necesitamos para cumplir con algunos de los objetivos de corto, mediano y largo plazo que el cumplimiento de las metas que nos proponemos requiere. Cuando definimos esa famosa agenda que no se la voy a repetir, porque la conocen de memoria, había el quinto, se la voy a repetir, porque hay algunos que capaz que no la conocen. Inserción internacional competitiva, que eso tiene competitivo y tiene inserción internacional, y la clave del Uruguay es cómo insertarse internacionalmente de manera inteligente, porque entre otras cosas, lo que Uruguay produce y exporta mayoritariamente es lo que está más protegido y tiene una economía más distorsionada en el mundo, porque muchas economías del mundo, bajo diferentes pretextos o argumentos más que pretextos, han definido tener su economía agroalimentaria con mayor o menor nivel de protección, desde razones de seguridad alimentaria hasta de las otras. Intensificación sostenible, definido esto fue hecho en mayo del 2010, con algunos compañeros de OPIPA que están acá, dirigiendo la oficina en ese momento, Carloncho Paulino. Intensificación sostenible definimos que era una de las rutas que teníamos que transitar, y las principales políticas que hemos llevado adelante, la de suelos, pero ahora lo que queremos impulsar con el agua tiene que ver, lo de pastizales naturales, tiene que ver con este tema. Adaptación al cambio climático, hemos andado tomando poco alcohol en un país musulmán, tratando de posicionar inteligentemente y de manera competitiva la agricultura y la producción uruguaya. Desarrollo rural, con un desafío fuerte de inserción competitiva de los productores en las cadenas de valor, y articulación institucional. A mí me gusta cada vez que tenemos una actividad decir en cuál de estos pilares está. Esta que estamos presentando hoy, o mejor dicho, mostrando los resultados hoy, es uno de los mejores ejemplos, y cuando digo mejores digo más exitosos casos de articulación institucional que hemos tenido. Y voy a decir por qué. Porque cuando a mí me toca asumir la dirección del ministerio, nos encontramos con una OPIPA envejecida, ahora está un poco más envejecida, pero con la necesidad no solamente presupuestal, sino no era solamente definir presupuesto en el presupuesto nacional, también era buscar donde estuvieran los recursos humanos que pudieran aplicarse de manera complementaria, y si no los recursos humanos, los recursos materiales que nos permitieron contratar a toda esa, pero además cumpliendo con creces los objetivos de equidad de género. Metimos puras mujeres para adentro, ¿no? Casi todas economistas, y hoy tenemos una batería de trabajos y de acciones desarrolladas con una profunda articulación institucional con el INE. Bajo ese paraguas está lo que está en la publicación, que hojeé rápidamente, no la pude leer, y sus capítulos, lo que nos definimos en su momento, trabajar en conocer mejor todo el tema de la articulación hacia adentro y hacia afuera de las distintas cadenas agropecuarias, desde la perspectiva de que no alcanzaban con los estudios de coyuntura, porque la agricultura uruguaya había sufrido un cambio trascendental en los últimos 25 años, y sobre todo porque la construcción de la competitividad estructural y sistémica, como me enseñó Carloncho,
requería tener no solamente una visión que trascendiera lo productivo, que se metiera en lo ambiental, sino que trascendiera el corto y el mediano plazo para proyectar a dónde queremos estar en el largo plazo. El ruso decía las visiones hemiplégicas de lo ambiental y lo productivo, ¿no? Y eso es algo que hoy, por suerte, no se plantea más en esos términos. Por ahí tenemos alguna visión hemipléjica de lo agropecuario y el resto, porque todavía no se terminó de entender cuál es el rol que tiene lo agropecuario y agroindustrial en el resto de la actividad uruguaya. Cuando recuerdo que en determinado momento, cuando discutimos este componente, una de las cosas que en la mesita redonda de la oficina que está Adriana ahora, que estuvo Mario antes, y que estuvo Carloncho antes, y que estuvo Buxeas antes, discutimos en esa mesita redonda los desafíos desde el punto de vista del desarrollo competitivo que tenían que generar las cadenas agroindustriales, pero además competitivo desde el punto de vista de la exportación, pero también los desafíos desde el punto de vista de construir las oportunidades y las posibilidades para la inserción competitiva de la agricultura familiar dentro de esas cadenas, todo el mundo del cooperativismo y el famoso gordo aquel que fue profesor de Mario no sé dónde, Cook, en Estados Unidos, estuvo presente ahí. Hay un componente bien analizado. Hay dos trabajos que me parece que son emblemáticos, el trabajo vinculado al encadenamiento de la ganadería en las cadenas de valor y la forma en que se hace el recambio generacional en la lechería, que también son dos trabajos que compartieron con Mario. El segundo componente, que es el de economía de recursos naturales, ese es el capítulo en el que se le va la vida a mi nieto, que tiene 3 años uno y 6 meses la otra. Es ahí. Esto no es la simplicidad de cuantificar cuánto cuesta económicamente perder el suelo, porque si fuera un problema económico no le hubiéramos cambiado el nombre a la RENARE. La RENARE no se llama más RENARE, porque no son recursos naturales renovables. Son recursos naturales, la enorme mayoría de ellos no son renovables en términos de corto o mediano plazo, por lo tanto la cuestión no es cuánto sale, sino cómo entiendo, analizo y pongo en práctica el razonable equilibrio entre incentivos y motivaciones, entre fiscalizaciones y prohibiciones que me permitan transitar con un equilibrio delicado en el cual entendamos que el beneficio de conservar el recurso tiene que ver con mantener la capacidad productiva del futuro, y eso en una lógica de corto plazo, en una economía que trata de capturar la renta de corto plazo o trata de encontrar una chacra donde seguir sobreviviendo como agricultor, nos lleva a una dinámica que nos obliga a que en un recurso en el cual se basa la economía nacional, que es el suelo, pongamos una política basada en ciencia y en tecnología, pero que establezca restricciones. La que queremos hacer con el agua es al revés. Queremos generar los estímulos adecuados para que el factor agua, bien aplicado, no solamente construya más productividad, sino que contribuya a la sostenibilidad. El trabajo de la modelización de hacia dónde, cuáles serían los 3 escenarios de una agricultura con más impacto del riego, forma parte de uno de los productos de este convenio. Y después dijimos que tuvimos una agricultura que cambió muchísimo en los últimos 30 años y por lo tanto entender el cambio técnico
conocer cuáles son las variables y encontrar los métodos de cuantificación es lo que nos deberá permitir ayornar el modelo que a mí cada vez que lo tengo que repetir, repito medio como con miedo, que el 46% fue debido a cambio técnico por productividad, porque en realidad la base que tengo del sistema de cuentas, los modelos eso computables, como es el modelo de Inesterra y compañía, están sobre una base y sobre un sistema que es lo que estamos tratando de cambiar. Y bueno, vaya si será importante esto para sentarse en igualdad de condiciones intelectuales para discutir el sistema de cuentas nacionales con el Banco Central del país. Y yo estoy convencido que esta discusión nos va a llevar a la siguiente, que es la del sistema de cuentas ambientales. ¿Por qué? Porque si la economía de nuestro país está fuertemente basada en recursos naturales, sea esto la agricultura, ¿tá? O la cantidad de arena que hay en la playa, porque este país vende más servicios de turismo que carne en términos de ingreso. Si tenemos un país intensivo en el uso de recursos naturales, los criterios de sostenibilidad, pero sobre todo los criterios de medición de la sostenibilidad y de los impactos, tienen que ser no solamente insumos para la construcción de la política, con mayúscula, del corto plazo, sino sobre todo para rendirle cuenta al resto de los conciudadanos que no necesariamente están en la cadena hotelera o que no necesariamente están en la producción de leche o en la producción de arroz o en la producción de carne. Y como construir una sociedad que tenga como objetivo la equidad y la cohesión social implica construir oportunidades, pero ejercer responsabilidades. Estoy muy filósofo hoy, discúlpenme. Tenemos que tener insumos para demostrar que eso es así. Y todo eso tiene que ver con lo que hemos logrado y con lo que se está logrando con este convenio. Lo de la evaluación de impacto es clarísimo, porque en realidad nosotros no estamos midiendo los resultados de la política por los impactos. Nosotros lanzamos una política de promoción del agua. ¿Y cómo evaluamos la política del proyecto? Voy a poner cualquiera, de agua para la producción animal o PPR. Evaluamos si nos programamos gastar 15 millones de dólares en agua y evaluamos si gastamos 15 millones de dólares en agua y si cumplimos con el manual de procedimiento que nos da en este caso el Banco Mundial. Ahora, en realidad el impacto que tuvo el agua en la producción, en la economía o en la calidad de vida de quien hizo la inversión no lo estamos midiendo. Y eso también lo tenemos que medir. Lo último, porque no quiero aburrirlos, esto es además de responsabilidad con nuestros conciudadanos de hoy, pero sobre todo con nuestros conciudadanos del futuro, también y además una oportunidad de diferenciación y agregado de valor de nuestra producción. Es decir, el valor agregado ambiental, demostrar que se conserva, tener una economía con un balance positivo de carbono, secuestrar carbono en el suelo, es formar parte de la solución y no del problema del cambio que sea por la agricultura. Pero los que consumen y están dispuestos a pagar productos con un valor añadido, como dicen en España, o agregado, como decimos acá, ambiental, esos quieren tener algún elemento objetivo, cuantificable y si es posible, yo diría necesariamente certificable para tener un plus de valor. Y eso es facilísimo hacerlo como un bien de club. Yo ya esa película la vi, yo ya pasé por la etapa de diferenciar y certificar arroz orgánico de la firma Ecoagro para venderlo en Bruselas. Eso es fácil. Lo difícil es que un país haga eso. Lo desafiante es que esa sea una oportunidad también para el productor que no tiene ni la escala, ni el financiamiento, ni el conocimiento técnico. Eso es lo desafiante. Y por eso, conocer para dónde vamos,
tener la tecnología y tener los recursos requiere también, en los rubros más masivos que tiene este país, de una profunda transformación de los sistemas de transferencia de tecnología, porque acá sobran resultados de investigación y falta la transformación del conocimiento en un producto vendible. Y ese es el desafío en el que estamos, y ese va a ser el gran proyecto de articulación institucional de este país, porque no es el Ministerio y el INAH, es el Ministerio, el INAH, el Plan, el SUL, el INAC, el INALE, todo el mundo está ahí adentro y todo el mundo tiene que poner su cuotita de recursos, de conocimiento, de integración para el logro de ese fin. Lógico, para convencer y no mandar hay que tener claros los objetivos. Y por eso, y esto es primicia, de la misma manera que tenemos un SDSN, el Pathway, para la carne, que una compañera de ustedes que hoy no está acá presentó brillantemente el otro día en Marruecos, lo tenemos que hacer también para la forestación, lo tenemos que hacer también para la leche y lo tendremos que hacer también para los rubros masivos de la agricultura, porque saber a dónde vamos es lo que nos va a permitir ser los dueños de nuestro destino y no estar respondiendo con visiones de corto plazo a la demanda que aparece y por suerte existe, pero que no debe ser el único motor que nos mueve. Acá el equilibrio entre mercado y bienes públicos es el desafío y es el delicado equilibrio que hay que tener para no bandearme en la construcción o en la necesidad o en la obligación de determinada plataforma de bienes públicos que me limite la competitividad y tampoco dejar un sistema que simplemente responda a las tendencias de mercado. Mercado y sociedad organizada a través del Estado y los bienes públicos es el equilibrio que tenemos que construir. Por último, una vez escuché una conferencia donde una persona dijo algo que yo después repetí muchas veces, que gobernar es tener un delicado equilibrio entre el liderazgo, la agenda y el equipo. El liderazgo ya saben cómo lo interpreto yo. En realidad las cosas no las hace el que lidera. El que lidera lo que tiene que hacer es que todos los demás se comprometan con una visión más o menos común, y esa es la agenda. Hemos trabajado, y este proyecto es un ejemplo, que nos ha permitido no solamente mejorar e identificar la agenda, sino agrandar y construir el capital humano que constituye el equipo. Y los liderazgos se miden en el corto plazo, pero se miden en el largo plazo. Y los liderazgos más exitosos en la historia de la humanidad han generado un concepto adicional, que es el concepto de la trascendencia. Y trasciende quien puede, no quien quiere, si la definición de trascendencia es que las acciones que alguien tuvo, que alguien proyectó o que alguien lideró, permanecen vivas y vigentes en las acciones de cada uno de nosotros. Ese es mi homenaje a Mario. Gracias.